Apocalipsis capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6. Vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros. Señor, te damos las gracias porque nos ponemos delante de tu palabra, para que tu palabra nos enseñe, para que tu palabra, Señor, nos instruya en tu verdad y podamos caminar en tu verdad para siempre estar glorificando tu nombre hasta el día que tú vengas por tu iglesia, Señor, y nos lleve contigo para estar toda la eternidad glorificándote y exaltándote, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, estamos ya en la 4ª iglesia que estamos viendo y que vamos a ver en el día de hoy, de las 7 iglesias que el Señor está hablando en Asia Menor. Y debemos de recordar que el propósito, el fin que tiene el Señor al dirigirse a estas iglesias, primeramente es para advertirles de lo que están haciendo mal. En segundo lugar, es amonestándoles, exhortándolos a que estos cambien. Y nosotros sabemos como cristianos, porque ya llevamos tiempo y porque así la palabra del Señor nos lo indica, de que la manera en la cual nosotros somos amonestados para el cambio es cuando nosotros estamos arrepintiéndonos. Es cuando nosotros aplicamos en nuestras vidas la palabra de verdad, echamos cuenta esta exhortación y nos levantamos del estado en el que nos encontramos y damos la vuelta de donde nosotros estamos caminando mal. Y algunos podrán preguntarse y decir: ¿cuándo? ¿Para cuándo este momento? Bueno, nosotros sabemos por la palabra del Señor que ese cuándo es ahora. Dice la palabra del Señor en el versículo 6: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto es en el momento que nosotros escuchamos de la palabra del Señor. No fue para ayer, sino también para el día de hoy, para nuestro presente, ahora que estamos recibiendo la palabra del Señor. Las faltas que cometen estas iglesias que reciben esta reprensión es para que nosotros hoy día no caigamos en lo mismo que estas iglesias. Este tiempo pasado en el que se escribió estas palabras que el Señor escribe a las iglesias es para que nosotros al día de hoy podamos ver nuestro presente con los ojos, con los oídos del pasado, de cómo recibieron estas palabras. Nosotros las estamos recibiendo al día de hoy para que también nosotros nos demos el cambio que es necesario. Hermanos, la ciudad de Sardis es una ciudad que se encontraba a unos 53 kilómetros aproximadamente de Tiatira, quedando pues al día de hoy, como todo vestigio así histórico de la época, pues algunas ruinas que señalan la localización de esta ciudad. Esta ciudad tenía una acrópolis por la que dominaba el valle de Hermón y corría un río que se llama el río Pactol, conocido por Porta Oro, porque la corriente llevaba pepitas de oro
y esto hacía con que esta ciudad fuera muy rica. Hermanos, ¿se pueden imaginar por un momento que nosotros tuviéramos un río donde están pasando pepitas de oro y nosotros pudiéramos coger esas pepitas de oro y toda la riqueza que nosotros tendríamos y lo que nosotros estaríamos edificando y los sueños que nosotros tendríamos por causa de todo ese manantial, esa afluencia de pepitas que arrastraban la corriente por causa de estar no muy lejos una mina que era una mina de oro? Hermano, la cualidad con la que se presenta el Señor y nosotros estamos viendo toda la semana, nosotros estamos viendo desde que comenzamos a estudiar las iglesias, las cartas que el Señor envía a las iglesias, la cualidad, el atributo con el que el Señor se presenta a las iglesias, y los atributos dicen mucho de lo que después va a hablar a la iglesia. Hermano, dice la palabra del Señor: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Hermano, primeramente, nosotros estamos viendo aquí que hace alusión al Espíritu de Dios, con el número 7. Y todos nosotros sabemos que el número 7 es número perfecto, número completo, número en el que se complementa todas las cosas de la divinidad de Dios. En su plenitud, el Señor está diciendo: el Espíritu Santo es necesario para lo que vosotros necesitáis hacer ahí en la iglesia. Necesitáis del Espíritu Santo, necesitáis de mi Espíritu, el cual yo os he dado. Hermanos, recordarán cuando dice el Señor a sus discípulos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermano, y las 7 estrellas se está refiriendo a los siete ángeles, y nosotros lo vimos esto en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 20. Nosotros estuvimos viendo, y se puede ver en el versículo 20, que la alusión que hace de las 7 estrellas se está refiriendo a los 7 ángeles, a los 7 representantes, pastores, ancianos, como nosotros le queramos llamar, que representan a cada una de las iglesias en Asia Menor. Hermano, y aquí viene el reproche que el Señor hace a comienzo, a diferencia de las demás cartas que nosotros hemos visto, que hay una aprobación, hay un halago a la iglesia, pero en esta carta concretamente no hay halago, no hay aprobación, sino ya directamente empieza con lo que es la amonestación. Ya directamente lo que yo estaba aquí poniendo, y está todavía, viene aquí lo que es la amonestación de lo que dice aquí en el versículo 1. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermano, esto se nos viene a la cabeza directamente de que lo que el Señor estaba viendo en esta iglesia era una iglesia en la que aparentaba ser una iglesia en toda regla, de estar bien, pero el Señor no ve lo que es la apariencia, sino que el Señor va adentro de cada uno de los que conforman y comporta lo que es la iglesia. El Señor va al corazón. Nosotros vemos el exterior, pero el Señor conoce el corazón. Lo que en otras palabras está diciendo: mira, es como tener un muerto, por muy maquillado que esté ese muerto, y hoy día se hace bien pericias para mostrar a los familiares cuando un difunto muere, una persona muere, pues lo maquillan de tal manera de que parece como si estuviera dormido, pero realmente está muerto. Esta era la forma en la que el Señor está describiendo a esta iglesia. Tiene apariencia de vivo, pero está muerto. Hermano, también me acuerdo cuando el Señor iba caminando y se encuentra en la higuera y se va a acercar a la higuera y va a coger fruto de la higuera y no ve que hay fruto. Entonces el Señor maldice esa higuera. Tenía toda la estructura de ser una higuera y por lo tanto dar higos, pero no había fruto, no había higo. Tenía lo que eran las hojas, y a lo mejor serían muy lindas las hojas, tenía una apariencia de ser una buena higuera, pero no tenía
lo que era importante y definía a lo que era el nombre de este árbol que se llama higuera. Hermano, esto es lo que estaba pasando aquí. Tenía apariencia de estar vivo, pero estaba muerto para los ojos del Señor. Hermano, esta iglesia era una iglesia en la que se había apoderado de esta iglesia el orgullo, la arrogancia, la envidia. Era toda una clase en este tiempo decir que pertenecía uno a la iglesia de Sardis. Porque era una iglesia conocida, no solamente en el lugar de la ciudad, sino fuera de la ciudad. Esta era una iglesia bien prestigiosa en este tiempo. Pero esta iglesia se olvidaba en la dependencia que debía de estar del Señor. Esta iglesia caminaba más por sí mismo que por la dependencia de la gracia del Señor actuando en el medio de la iglesia. Hermano, y nosotros entendemos y nosotros sabemos, y así el Señor se presenta en estos atributos, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, está diciendo el Señor, mira, el espíritu lo necesitáis estar conectados a mí, si no, no podéis dar fruto. En las palabras del Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No podemos hacer nada si no estamos conectados, si no estamos unidos al Señor. Se corta una rama, ya esa rama no puede dar fruto, porque ha perdido ese contacto, esa unión con el árbol y con las raíces que lleva todo el alimento a esa rama y a ese fruto que dará esa rama. Hermano, el bosquejo de este mensaje es estos siguientes puntos que nosotros estamos viendo aquí. El Señor amonesta a la iglesia de Sardis, el Señor exhorta a la iglesia, el Señor los lleva a acordarse de lo que vivieron en otro tiempo y el Señor muestra la promesa. Hermano, en primer lugar, el Señor amonesta a la iglesia de Sardis. Pertenecer en este tiempo, como decía, a la iglesia de Sardis sería todo un prestigio, pues delante de los hombres tenía actividades, tendría programas, tendría grandes ocupaciones esta iglesia, tendría un activismo que se habría apoderado de esta iglesia, toda autoconfianza y todo lo que requiere el sentirse con la autoestima por todo lo alto en cada uno de los miembros que formaban parte de esta iglesia. Hermano, y por ello no quiero decir de que las actividades dentro de la iglesia sean malas. Lo importante, hermano, de la iglesia es que nosotros podamos pasar tiempo entre nosotros, y esto sería lo ideal, que tengamos más tiempo de estar juntos, pero lamentable las circunstancias y cosas que nosotros estamos valorando ahora por causa de este tiempo que estamos viviendo, no podemos tener. Pero, hermano, hay iglesias que se dedican más a pensar de que contra más ocupada esté, contra más actividades tenga, mejor. Contra más cosas tenga uno que realizar en el medio de la iglesia, mucho mejor para uno sentirse bien consigo mismo. El problema es el siguiente, que cuando uno empieza a ver de que las actividades es lo más importante de la iglesia, es cuando empiezan los problemas. Lo repito. Cuando la iglesia piensa que las actividades es lo más importante de la iglesia, es cuando comienza a andar mal la iglesia. Hermanos, lo más importante de la iglesia es que la iglesia existe por razón de Cristo. La iglesia existe para que la iglesia glorifique a Dios. La iglesia es iglesia cuando la iglesia está predicando la palabra de verdad sin esconder ninguna palabra, porque lo que importa es que se exponga la palabra del Señor con toda claridad y pueda ser confrontado el pecador con sus pecados y éste cambie su rumbo, su camino de lo que está haciendo. Hermano, pero se ha convertido la iglesia
como entrar en la sala de los espejos. No sé si los hermanos saben, pero yo creo que sí. En la feria muchas veces hay también la atracción de la sala de los espejos. Uno entra en la sala de los espejos como si entrara en una iglesia y uno preguntase por los ministerios, por las actividades que se hacen en esta iglesia. Y cuando uno entra en esa sala de los espejos, uno se va al espejo que más le gusta y uno mejor se ve delante de ese espejo que se mira. Si uno es pequeño y uno quiere ser alto, se va al espejo que le va a aumentar esa imagen en la altura que a él le gustaría tener. O si se siente muy gordo, se va al espejo que se siente más delgado. Hermano, me da la sensación que a veces la iglesia o las personas que buscan una iglesia donde se siente bien, buscan el espejo que más les gusta dentro de la iglesia para sentirse bien consigo mismo. Hermano, y la iglesia no está para complacer la vista de nadie. La iglesia, como tal, no está para complacer la vista de nadie. La iglesia está para confrontar al pecador con la palabra del Señor. Este es el espejo que nosotros tenemos que ponernos delante de Él. Esta es la palabra del Señor, este es el espejo que nosotros tenemos que mirarnos y que nos va a declarar tal cual estamos, pero no físicamente, no aparentemente, sino nuestro corazón. Nuestro corazón para ser cambiado, y en ese cambio está nuestra decisión de querer o no querer. Nuestra actitud, nuestro carácter humilde que debemos de tener para realmente decir, es verdad, me está doliendo lo que me está diciendo la palabra del Señor, pero yo humildemente tengo que reconocer que es verdad, que estoy fallando en estas áreas, que tengo que cambiar, que yo no lo sé todo y que yo necesito de Cristo para ese cambio, que sin Él yo no puedo dar. Hermano, y esto es algo importante que debemos de darnos a nosotros mismos. Si nosotros nos reconocemos esto, si nosotros estamos entrando en la iglesia y estamos en la iglesia queriendo que la iglesia nos vea siempre como bonitos, siempre como atractivos y siempre maquillándonos para dar la mejor cara para la iglesia, nosotros nos estamos engañando. Nosotros hemos perdido de vista la finalidad que persigue la iglesia como tal. Y lo más importante, el Señor no aprueba, el Señor no desea que las personas estén caminando de una manera que se están engañando a sí mismas. Y cuando la persona aún así sigue así, ¿sabe lo que pasa, hermano? Estamos dando una cara de hipócrita, porque estamos dando una cara, una apariencia que no se corresponde con nuestro corazón. Y el Señor llama a estas actitudes hipócritas. Hermano, dice Isaías en el capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermano, dice estas palabras, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Estas palabras las proclamaría también el Señor en el Nuevo Testamento. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Podemos saber y tener mucho conocimiento de la palabra del Señor, pero si esa palabra nosotros no la aplicamos en nuestras vidas, no vale de nada. No vale de nada. Es un conocimiento que nos envanece. No es un conocimiento que nos edifica para estar haciendo lo correcto y viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, hermano, cuando nosotros observamos lo que el Señor piensa de aquellos que no están haciendo su voluntad y que no están en la iglesia como debieran de estar, y esto pasaba en la iglesia de Sardis, nosotros tenemos que tener esta vista para el día de hoy y ver a aquellos que se dicen ser hermanos, que son creyentes, que yo soy cristiano igual que tú. Vale, voy a ver tu vida un poco y lo que tú piensas, a ver cuál es tu teología, tu doctrina, y saber si realmente este es uno de los míos o es una persona que conoce mucho de la Biblia, pero después son como los de Sardis. Tiene un comportamiento cristiano, tiene una forma de comportarse dentro de la iglesia como cristiano,
pero después pues tiene problemas por todos los lados y no es de testimonio, no es luz que esté alumbrando y tampoco es sal que esté sazonando y dando sabor a las personas con su manera de vivir. Hermano, el éxito hoy día, las personas en las iglesias y en las mega iglesias están más preocupados, más interesados con los números, con la situación financiera y con cosas que pasan alrededor físicamente que con lo que debiera de ser y por lo cual, como decía antes, existe la iglesia. La iglesia existe para adorar a Dios. Aquí se viene para adorar a Dios. Aquí se viene para que yo sea más agradable a Dios y Dios me ayude en lo que es necesario en mi vida mejorar para la gloria del Señor. Dice John MacArthur, bueno, este versículo que se me había pasado, pero que estaba al hilo de lo que estaba diciendo, 2 de Timoteo 3:5, aquellos que son hipócritas, y también dice aquí, y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Al hilo de lo que estaba diciendo del éxito, dice John MacArthur, éxito no es sinónimo de prosperidad, poder, popularidad o cualquiera de las nociones mundanas de éxito. El éxito, según dice aquí, el éxito real es hacer la voluntad de Dios sin importar las consecuencias. Hermano, el éxito que nosotros podemos cosechar en nuestras vidas es cuando nosotros estamos interesados en cumplir la voluntad de Dios, en ser obedientes a la palabra del Señor, en vivir la palabra del Señor en nuestras vidas y con los nuestros, con nuestros familiares y con nuestros vecinos y con los compañeros de trabajo que vean a Cristo a través de nuestras vidas. Este es el éxito que impacta al mundo, sin importarnos las consecuencias y lo que piensen las personas de nosotros. Que piensen lo que piensen. Yo vivo para el Señor. Es el que da sentido a mi manera de vivir. Así que, hermano, cuidado cuando nosotros escuchamos por ahí personas que dicen, no, es que yo estoy en la iglesia porque me siento bien. Bueno, aquí hay dos maneras de interpretar este me siento bien. Tú te puedes sentir bien, y hay muchos que lo dicen, sentirse bien porque la iglesia no le da problema ninguno. Porque la iglesia es un lugar que las personas han hecho de la iglesia como el lugar de una sintonía de paz, de tranquilidad, de estar a la sombra y agua fresca. Y a mí no me molesten mucho porque yo quiero estar tranquilito dentro de la iglesia y que no me incomoden lo menos posible. Porque si me incomodan, yo me voy a otra iglesia y eso se ha vuelto la iglesia como si fuera una parada de metro. Estoy durante un tiempo y si hay problemas, yo me voy a otra iglesia. Tengo donde escoger, tengo muchas iglesias. No, hermano, la iglesia, nosotros sabemos de que tú te sientes bien, y aquí es lo que a mí me gusta y quiero compartir con los hermanos. A mí me sienta bien venir a la iglesia, y quizás yo estoy echando más de menos en este tiempo la iglesia, estar junto con los hermanos, y más en el periodo que pasamos de confinamiento, porque venir a la iglesia me ayuda a crecer espiritualmente. Venir a la iglesia me sintoniza con los hermanos para que nosotros adoremos a este mismo Dios, que aunque nosotros tengamos caracteres diferentes y no nos pongamos de acuerdo en muchas cosas, pero siempre nos vamos a poner de acuerdo en adorar a nuestro Dios. Siempre vamos a estar de acuerdo en expresar nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Y esto a nosotros nos anima a seguir juntos peleando esta buena batalla en la cual el Señor nos ha puesto. Esto es lo que me sienta bien, y me sienta bien también, aunque no me guste, y lo tengo que confesar así a los hermanos, cuando me estoy preparando los mensajes para compartirlo con vosotros, hay cosas que el Señor me da como si fueran pedradas a lo más íntimo del corazón, porque hay cosas que me confrontan, de que no me gustan, y tengo que afrontarlo, y tengo que pedirle perdón al Señor por los pecados, y tengo que decirle, Señor, me está hablando claramente, y te doy las gracias de que me esté hablando a las cosas que tengo que trabajar conmigo mismo, porque si no, yo no tendría la estructura para subirme aquí arriba y poderla compartir con los hermanos, porque yo quiero también que los hermanos sean confrontados con la palabra de verdad, que nosotros nos pongamos en el espejo que realmente revela quién tú eres delante del Señor, que es la palabra del Señor.
Así que para nosotros debe de ser sentirme bien en este aspecto. Hermano, pregunta que quería haceros. ¿Realmente crees que todo te va bien por no tener problemas? No, hermano, no se trata de que si todo me va bien es porque no tengo problemas. El cristiano es el que aprende a crecer y a estar bien aún en medio también de los problemas. ¿Piensas que los problemas cuando estos vienen a tu vida es para alejarte de la iglesia? No. Nosotros hemos aprendido que aunque vengan problemas, esto no me puede separar del amor de Dios. Amén. Esto no me va a separar del amor de Dios. Yo sigo caminando a pesar de los problemas que tenga. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el apóstol Pablo, en medio de una situación de problema, y problema gordo por estar en la prisión, y nosotros estuvimos estudiando de Filipenses. Así que, hermanos, los problemas me enseñan a no abandonar, a no dejar la iglesia, a no dejar mi vida de comunión con el Señor. Piensa que los problemas existen por causa de los demás. A veces nosotros cuando tenemos problemas echamos la culpa a los demás. Y lo que nos enseña la experiencia en el Señor es a decir, no tengo que poner la mirada en los demás. Los problemas están ahí y yo tengo que asumir esos problemas y tengo que salir de esos problemas con la ayuda del Señor, sin culpar ni excusarme de las situaciones que me pasan echándole la culpa a los demás. Seguimos, segundo punto. El Señor exhorta a la iglesia. El Señor exhorta a la iglesia, versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hermano, la palabra del Señor nos dice aquí acerca del diagnóstico que el Señor está haciendo a la iglesia. Hay una parte que está muerta, que ya no se puede hacer nada por esa parte, porque está muerta, aunque tenga apariencia de vivo, está muerta. Pero también este versículo 2 nos dice de que hay una parte que todavía hay esperanza de poder hacer algo con esa parte. Se puede decir que es como tener al enfermo y está en coma y lo más probable es que muera, pero depende mucho de los cuidados y del tratamiento paliativo que se haga con esa persona, que puede pasar de que surja, que supere ese momento y pueda volver a la vida. Y dice la palabra del Señor aquí, porque sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Quiere decir que todavía no ha muerto. Hermano, esto es como un fuego que parece que ya está apagado, que está todo en ceniza, pero si nosotros descubrimos un poco la ceniza y soplamos, quizás nos encontremos con la sorpresa de que surge ahí un poco de una llamita, que nosotros podamos poner papeles y después palitos y después palos y tener otra vez nuevamente reactivado ese fuego que nos daba la sensación aparentemente de que estaba apagado. Esto es lo que está aquí hablando el Señor a la iglesia. Hermano, pero lo más importante es que llama la atención a la vigilancia. Llama a la responsabilidad a los pastores o al pastor de la iglesia a que sea vigilante, diciéndole así, no te duermas. No te duermas en medio de esta situación y de lo que te estoy presentando de tu iglesia. Despiértate, levántate a la voz del Señor, que te dice, como decía en Isaías, en el capítulo 60, versículo 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hermano, esto implica responsabilidad. El que quiere vigilar tiene que ser responsable, tiene que levantarse, tiene que hacer la parte suya como buena atalaya, estar viendo, vislumbrando los peligros que vienen de fuera, para yo estar dando la voz a los míos, para que se levanten y para que puedan estar haciendo defensa en su vida para no ser atacados por el enemigo. Hermano, esto es una de las cosas que cada uno de nosotros tenemos que hacer siempre. Hermano, nosotros decaemos en nuestra vigilancia, y hay unos cuantos motivos que quería aquí resumir rápidamente. Nosotros decaemos en nuestra vigilancia cuando nosotros nos sentimos cómodos,
Cuando nosotros pensamos que como no tenemos problemas, pues yo me puedo buscar el lugar más cómodo de mi sofá, que parece que tenemos ya la forma cogida ahí en el sofá, que es como si fuera un nidito, y ya nos dormimos ahí, nos acurrucamos ahí y nos quedamos ahí. Hermano, esto puede ser un peligro de decaer en nuestra vigilancia en el Señor y no estar vigilando, atento, despierto, como un soldado. Un soldado no se puede quedar dormido en medio de la batalla, tiene que estar atento a los enemigos que tiene delante y a lo mejor alrededor. Hermano, yo me acordaba en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor se lleva a sus discípulos a orar con Él en Getsemaní, y se quedan dormidos por 3 veces. Ellos estaban cómodos en la situación de que estaban con su maestro, y aunque su maestro le estaba diciendo, el Señor le estaba diciendo la situación que él tenía que afrontar, que iba a ser apresado, ellos estaban como que no se lo creían, a tal punto que ellos durmieron. Se dieron el placer de dormir cuando deberían de estar orando con el Señor por ese momento tan angustioso que él estaba pasando. Y aquí dice las palabras que el Señor les dice a ellos, dice: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, nos está diciendo así: mira, la carne es débil y tenéis que orar para que el espíritu esté haciendo de vosotros que estéis dispuestos. Hermano, puede decaer también nuestra vigilancia si estás pensando y te estás creyendo a ti mismo: es que yo estoy firme en el Señor, es que yo estoy bien en el Señor, yo estoy firme. Hermano, cuidado con esta expresión, porque puede haber un tanto de orgullo en sentirte bien contigo mismo, y el Señor también dice aquí en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Hermano, puede bajar también tu guardia, tu vigilancia, si estás haciendo cosas, incluso diciendo: es que yo estoy sirviendo al Señor, es que yo estoy a tope, haciendo tanta cosa para la gloria del Señor, que yo estoy todo el momento unido al servicio, al trabajo, que yo veo y entiendo por la palabra del Señor que es la voluntad de Dios. Yo digo: amén, sí. Pero también digo una cosa, hermano, cuidado con esto. Yo he conocido a un par de obreros que me han llegado a decir así: yo he perdido a mi familia. Y otro me dijo: a mis hijos, por haber estado mucho tiempo buscando del Señor y desatendiendo a su familia y a sus hijos. Y me dijo así, dice: si yo hubiera invertido tiempo con mis hijos, si yo hubiera pasado tiempo con mi familia, quizás al día de hoy no estarían perdidos. Yo me dediqué tanto a la iglesia que no dediqué tiempo a mi familia y a mis hijos, y a que acabé perdiendo a mis hijos por causa de estar inmerso en la iglesia, en los trabajos de la iglesia, en los problemas de las personas, y no atender los problemas de mis hijos. Así que, hermano, también 1 Corintios capítulo 16 versículo 13 dice: velad, estad firme en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Hermano, tenemos que estar velando y estar firme de acuerdo a estar siendo equilibrado en nuestra manera de emplear el tiempo en servicio al Señor. Hermano, también puede decaer nuestra vigilancia cuando nosotros dejamos brechas abiertas al enemigo. Cuando nosotros pensamos: no, es que yo controlo, es que yo sé lo que estoy haciendo, y sin querer podemos meternos en un problema y podemos abrir brecha para que el enemigo se meta y haga de la suya en nuestras vidas. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Nosotros conocemos también este texto que dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, nosotros somos un canal por el cual Dios
que es la corriente de agua, pasa a través de nuestras vidas. Nosotros somos como un cable que pasa la electricidad, que es la presencia de Dios, para que se encienda esa luz cuando nosotros le damos el interruptor. Y nosotros tenemos que permitir que la afluencia de Dios pase a través de nuestra vida para bendición de los que están cerca de nosotros. Hermano, me gusta cómo lo describe Martin Lloyd-Jones. Dice así: sea una mente a través de la cual Cristo piensa, un corazón a través del cual Cristo ama, una voz a través de la cual Cristo habla y una mano con la cual Cristo ayuda. El cristiano es una mente a través de la cual Cristo piensa, un corazón a través del cual Cristo ama, una voz a través de la cual Cristo habla y una mano con la cual Cristo ayuda. Una pregunta, hermano: ¿estás vigilando delante de estos principios que hemos mostrado? ¿Estás vigilando? Y esto quiere decir, ¿estás atendiendo tu vida, tu familia, tu casa? ¿Cómo te encuentras en medio de este momento? La iglesia de Sardis no estaba muy bien en medio de estas cosas que el Señor estaba hablando a la iglesia. Hermano, cuarto punto, el Señor los lleva a acordarse de lo que vivieron en otro tiempo. El Señor le está diciendo a los cristianos aletargados de Sardis que tengan presente siempre la emoción con que oyeron la primera vez las buenas noticias, el evangelio de salvación. Leí de un autor que decía así, porque la palabra del Señor dice en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Aquí viene la solución, aquí viene el cambio que necesita hacer la iglesia de sí mismo. Hermano, dice un autor, a lo que iba a compartir con vosotros, acerca de acordarse, él dice así, es un hecho de la vida que hay cosas que agudizan la memoria que se han vuelto insensibles. Cuando, por ejemplo, volvemos a una tumba, dice este autor, nos invade el recuerdo de los momentos que pasamos con el ser querido que añoramos. De igual manera, pero para vida, es la esperanza que tienen los cristianos cuando nos acordamos del poder que ha tenido la cruz en nuestras vidas y la esperanza que tenemos los cristianos y que debemos de estar recordando siempre porque es lo que nos espera el día de mañana, de estar toda la eternidad con el Señor. Este es el acordarse, que nosotros tenemos que acordarnos siempre de lo que el Señor ha hecho cuando tú estabas muerto en tus pecados y delitos y el sentido de vida que el Señor ha dado a cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. Esto es lo que se está refiriendo aquí el Señor. Porque un día estaremos en la eternidad, como dice también en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermano, tenemos que arrepentirnos, buscar de la presencia del Señor. Y por último, y ya acabamos por aquí, el Señor muestra las promesas. Y en el versículo 5 y 6 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, dice aquí la palabra del Señor que llegará ese día que nosotros seremos vestidos con estas vestiduras blancas. Hermano, esta hace alusión al capítulo 19, versículo 7, capítulo 19, versículos 7 y 8, en donde dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, llegará ese día y el Señor dice en su palabra que nos pondrá este vestido, estas vestiduras de lino fino y blanco. Hermano, también habla aquí de borrar del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y a mí me da curiosidad cómo hay mucha gente
que piensan y dicen así y amenazan a los creyentes diciéndole, mira, como no te portes bien, el Señor te va a borrar del libro de la vida. No, hermano, lo que nosotros estamos viendo aquí en la palabra del Señor, estas palabras están siendo dichas para los creyentes y cosas que el Señor anota en el libro de la vida, el Señor no va a borrar. El Señor no va a borrar. Esto es para los creyentes, para los que están dentro del libro de la vida. Es como una madre que le dice a su hijo, siempre te querré. Y realmente es así, el amor de madre, de padre, es así con su hijo. Ahora hace una trastada y ¿qué pasa? ¿Lo va a dejar de querer? ¿Lo va a desheredar? ¿Lo va a quitar de su casa? No. Trae dolor al padre, a la madre, pero ese vínculo de amor que tiene el padre con su hijo es para siempre. Hermano, también tenemos que acordarnos de lo que dice Números, capítulo 23, versículo 19. Dice el Señor en su palabra, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hermano, se pueden imaginar, uno hace una cosa mal, ahora te borro del libro de la vida. Ahora empiezo a hacer las cosas buenas, ahora te vuelvo a escribir otra vez en el libro de la vida. Es que, ¿qué pasa? Que Dios no es perfecto. Si Dios es perfecto, como bien nos declara la palabra del Señor, el Señor lo que apunta es para siempre, es para la eternidad. Así que, hermanos, nosotros nos podemos alegrar de nosotros seguir insistiendo, estar perseverando, estar esforzándonos en esta salvación en la cual tú y yo nos encontramos, en esta carrera que nos lleva un día a estar con el Señor. Y termino aquí diciendo lo que dice en el versículo 6, y tanto hemos escuchado porque siempre se repite en las cartas, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, es para nosotros también esta palabra, es para ver cómo nosotros estamos caminando como iglesia, como familia, que formamos parte de esta iglesia, si estamos siendo vigilantes, si estamos cuidando a los nuestros y estamos manteniendo el rumbo puesto siempre en el Señor. Y termino con esta cita de Steve Lawson, que él dice así, muchos quieren escuchar la voz de Dios, y yo siempre les digo, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Que nosotros estemos leyendo la palabra del Señor, y si tienes duda de la presencia del Señor, léela en voz alta, porque es el Señor hablando a tu vida. Vamos a orar. Nos ponemos en pie. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te damos las gracias porque tú hablas con nosotros, porque tú tienes siempre el fin, Señor, de mejorar nuestras vidas, Señor. Señor, tú nos amas tanto, Señor, y tú lo has demostrado así, Señor, que diste a tu Hijo amado, tu único Hijo, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. No hay mayor demostración de amor que esta que hiciste tú por amor a nosotros, Señor. Y Señor, este amor es de continuo que tú estás dispensando a tu iglesia y a cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. Que tú quieres mejorarlo, que tú quieres, Señor, hacer que nos demos cuenta de nuestros errores para nosotros cambiarlo y nosotros estar siempre poniendo nuestra mirada en ti y solamente en ti. Señor, líbranos de todo tipo de orgullo, de altivez que haya en nuestros corazones, porque sabemos que esto es un obstáculo para aprender y para ser trabajados por ti. Señor, queremos no vivir de apariencia, sino queremos poner nuestro corazón en tus manos, Señor, para que tú trabajes con nosotros y para que cada vez nos parezcamos más a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con tu iglesia aquí presente y todo obrero que está repartido en el mundo llevando tu palabra y estando pagando este precio tan alto, Señor, mucho hasta la muerte. Que tú los cuides, Señor, que tú los fortalezcas, que tú estés con ellos, Señor, proveyéndole de tu palabra de verdad para aquellos que necesitan escuchar, para que pasen de muerte a vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.